Nos han enseñado a admirar a los gladiadores, a aplaudir su fuerza, su valentía. Pero la historia nos oculta el secreto más siniestro del Imperio Romano, el arma de manipulación masiva que mantenía a miles de hombres armados y letales, dándose muerte entre ellos, en lugar de girar sus espadas hacia el palco del emperador. No eran los látigos, no eran las cadenas de hierro, era algo mucho más oscuro. En los días del Imperio Romano, Marco no es un héroe de leyenda, es un superviviente frío y calculador. 12 años pisando la arena le han enseñado la regla de oro. El público no paga por ver justicia, paga por ver sangre. Le han hecho creer en la libertad. Gana 3 combates más, Marco, y el Rudis, la espada de madera que te hace un hombre libre, será tuya. Él sabe que el Imperio miente, pero pelea como si fuera verdad. Porque cuando te han quitado todo, la mentira es el único refugio que te queda. El Imperio no era estúpido. Sabían que si matas a palos a un hombre armado, tarde o temprano girará su espada hacia ti. Por eso, a los gladiadores los controlaban con migajas. Les inyectaban la droga más letal del mundo, el ego. Los hacían sentir como dioses dentro de la arena, para que olvidaran que seguían siendo animales enjaulados fuera de ella. Semanas antes del último combate de Marco, la chispa de la rebelión se enciende en las celdas subterráneas. Lucio, un gladiador joven y lleno de ira, empieza a susurrar en la oscuridad. El plan es suicida. En los próximos juegos no atacarán a sus hermanos, girarán en bloque, treparán el muro del palco y llevarán el acero a la garganta del emperador. Marco escucha. Cayo, el veterano inventor de todos, asiente en silencio. La hermandad parece, por fin, más fuerte que el miedo. Pero el Imperio conocía la mente humana. La noche antes del motín no hay gritos, no hay guardias entrando a la fuerza, solo pasos tranquilos. El lanista, el amo del Coliseo, se detiene frente a la celda. Sabe nombres, sabe horarios, sabe exactamente quién lidera el plan. Lucio se ha arrastrado a la oscuridad y el motín muere antes de nacer. Alguien, desde dentro, ha vendido a sus hermanos. Marco observa las sombras, buscando al traidor. Y entonces ve a Cayo, el veterano intocable, el mentor. Lo ve siendo escoltado a una celda mejor, recibiendo vino puro y los favores de las mujeres del amo. Cayo había vendido a Lucio. Marco no sabía cuál había sido el precio exacto de esa cabeza, pero el hedor a traición lo inundaba todo. Y esa es la lección más aterradora. El sistema no necesita vigilarte con 1000 ojos si logra que tu propio hermano te vigile por él. Solo necesitan tirar una migaja al suelo y observar cómo los oprimidos se traicionan entre ellos para recogerla. Llega el tercer combate de Marco. Las puertas se abren. El rival que sale a la luz del sol no es un novato. Es Cayo. Las espadas chocan, a centímetros de su rostro. Cayo no lanza un grito de guerra. Lo mira con los ojos vacíos, aterrorizado al verse frente al gladiador más letal, y le susurra: a mí también me prometieron la libertad. Y en ese milisegundo de acero cruzado, Marco entiende todo el macabro juego. El sistema compró a Cayo prometiéndole la libertad y un último combate contra un novato aterrorizado, a cambio de entregar la rebelión. Pero Roma nunca deja testigos vivos de sus propios crímenes. El traidor útil de hoy es el problema de mañana. Lo arrojaron a la arena contra Marco para borrar las huellas y quitarlo del medio. Para el amo,
El esclavo que delata sigue siendo solo carne de matadero. Marco vence. Somete al veterano. El Coliseo ruge exigiendo muerte. Y Marco ejecuta. No hay piedad. Entiende una matemática fría. Si yo no lo mato a él me matará a mí. Y ambos moriremos por nada, para el disfrute de los cobardes que nos miran desde las gradas. Cae la noche. La arena se vacía. Y en su celda, Marco mira sus manos manchadas. No hay libertad. No hay espada de madera. Solo otra marca en la pared, esperando el combate de mañana. La promesa nunca fue real. Y Marco, por fin, comprende la estrategia maestra del poder. La arena no necesita cadenas, necesita esperanza. Porque la esperanza es la única droga capaz de hacer que los hombres obedezcan y se maten entre sí, sin rebelarse jamás contra el verdadero amo. Dime algo, esa batalla que peleas todos los días hasta el agotamiento, ¿es por tu verdadera libertad o es solo la arena que alguien más diseñó para ti? Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.